Todo lo que deberías conocer de los loros, Psittacoidea. Los loros, Psittacoidea, son una superfamilia del orden Psittaciformes, con un total de 369 especies. Los loros típicos son más numerosos y están más extendidos que las otras superfamilias de Psittaciformes. Los loros típicos se agrupaban en una sola familia, Psittacidae, que se dividía en dos subfamilias, Psittacinae, donde se incluía a todos los loros menos a los loris, y Lorinae, los loris. Actualmente el grupo se ha reestructurado, pasando a ser una superfamilia que se divide en tres familias, Psittacidae, loros de América y África, Citrichaecidae, loro aguileño y afines, y Psittaciulidae, loros de Asia y Oceanía, además de las especies pequeñas de África. Los loros se caracterizan por tener un pico curvado, con una mandíbula inferior con cierta movilidad en su conexión con el cráneo y situada en una posición bastante vertical. Además tienen una gran capacidad craneal y son uno de los grupos de aves más inteligentes. Son aves que vuelan bien y son capaces de agarrarse a las ramas de los árboles y trepar por ellas con destreza, gracias a sus garras prensiles zigodáctilas, con 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás. El color predominante del plumaje de los loros es el verde, aunque la mayoría de las especies tienen además algo de rojo, azul, amarillo y otros colores en diversas cantidades. La coloración de las plumas de los loros se debe tanto a los pigmentos como a estructuras especiales de sus plumas, como la textura de Dyke, que dispersan la luz originando la aparición de colores como el azul, componente fundamental del verde. Se diferencian de sus parientes las cacatúas en que carecen de sus característicos penachos eréctiles en la cabeza. La mayoría de los loros típicos se alimentan principalmente de semillas. Existen algunas variaciones individuales entre especies que además incluyen en su dieta frutos, hojas, insectos y otras pequeñas presas ocasionalmente. Los loris son predominantemente nectarívoros, aunque otras especies también consumen néctar ocasionalmente. Los miembros de Psittacoidea son especies predominantemente monógamas que suelen anidar en cavidades, tanto de los árboles como en túneles excavados en terraplenes. Algunas especies pueden imitar gran diversidad de sonidos, incluida la voz humana, aunque no tienen cuerdas vocales sino que usan un órgano situado en la base de la tráquea conocido como siringe. Generalmente viven en regiones tropicales o cálidas. Los loros se extienden por el hemisferio sur, además de la región tropical y subtropical del hemisferio norte, distribuidos por el sur de Asia, el África subsahariana, Oceanía, América del Sur y Central, y en el pasado había una especie nativa de Norteamérica, el lorito de Carolina extinto en época histórica. Muchas especies del grupo están clasificadas en peligro de extinción. La captura de loros salvajes para el tráfico de mascotas, que sufren más que las demás aves, la destrucción de su hábitat y la competencia con especies invasoras, han disminuido las poblaciones salvajes. Los machos y hembras de la mayoría de las especies se ven exactamente igual, por lo que se requiere de un ojo experto para dilucidar el sexo. Los loros son aves extremadamente activas en la naturaleza, que pasan incontables horas al día volando, buscando comida y manteniéndose alejados de los depredadores. En cautiverio, sus dueños necesitan hacer lo que puedan para darles tanto ejercicio como el que recibirían si fueran aves silvestres. Algunos, como las cacatúas, pueden moverse al son de la música, capacidad que se tomaba como exclusivamente humana. La mayoría de las especies de loros son capaces de utilizar sus patas para llevar el alimento a sus bocas, muy parecido a la forma en la que los humanos utilizan sus manos. Los huevos se incuban de 18 a 30 días, mientras los padres se tornan para incubarlos. Los polluelos de loro nacen solo con una capa delgada de plumas finas llamadas plumón. Los polluelos están ciegos en las primeras 2 semanas de sus vidas. A las 3 semanas, les comienzan a salir las plumas de adulto. Alcanzan la madurez entre 1 y 4 años de edad, dependiendo de la especie. Sus coloridas plumas están equipadas con pigmentos resistentes a las bacterias llamados citacofulvinas. Son unos pigmentos que producen únicamente los loros, estos les dan tonos coloridos. Los loros poseen características imposibles de confundir con otro tipo de aves. Su tamaño presenta una gran variabilidad y va desde el del lorito pigmeo cabeciazul de Nueva Guinea, que mide 8.4 centímetros, hasta el del guacamayo jacinto de Sudamérica, de 1 metro de largo. Las especies más grandes de loros, por ejemplo, las guacamayas y las cacatúas, usualmente viven de 35 a 50 años. Un loro gris africano llamado Targu vivió hasta 55 años, y, llamado Cookie, que vivió más de 82 años en el zoológico Brookfield de Chicago.